sea, sea Dios bendiciendo las vidas en todo lugar. Dios es bueno, ha sido bueno, maravilloso nuestro buen y gran Dios, que nos quiere regalar hoy parte de sus escritos, Nuevo Testamento, un testamento que dejó el Señor para que aprendiéramos maravillas que Él dejó para nosotros, entre ellos la salud, el bienestar, el estar bien, que el Señor esté preocupado por sus hijos, por el pueblo, por su creación, de que no hayan heridas internas, de que no hayan heridas externas también, enfermedades. Entonces, Él desde antes de la fundación del mundo preparó ese plan de que todo aquel que en Él creyese, de que Él muriera en la cruz del Calvario y que prestara sus espaldas para ser laceradas, esas llagas sanarían cualquier enfermedad, porque para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible para Dios. Dios es creador, el creador. Hay una historia acerca de un hombre que iba en un carro muy bonito, un carro Ford. Entonces iba en su carro por la vía. De un momento a otro se quedó varado en la vía. Entonces aquel hombre revisaba por toda parte, no le daba, le chancleteaba, como se dice, le daba y dele, estarte y nada. Entonces se detiene un auto. Entonces le dice: amigo, ¿qué le pasó? Y le dice: estoy varado. Le he hecho todo lo que sé acerca del carro y nada funciona. Entonces él le dice: ¿quiere que le dé una manito? ¿Quiere que le ayude? Entonces él dice: pero si yo conozco este carro, yo he estado, me he desbarado siempre en la vía, pero ahora me quedó difícil. Entonces aquel hombre le dice: permítame ayudarle, déjeme ayudarle, yo quiero ayudarle. Entonces el hombre le dice: pues examínelo. Entonces el hombre le dice: este es un pequeño detalle que tiene. Entonces mueve un par de tornillos con la tuerca y le dice: dele, ahora sí dele, chancletéelo. Entonces inmediatamente prendió el carro. Entonces le dijo: usted, ¿cómo hizo usted para saber acerca de este carro? ¿Es usted acaso mecánico? Le dijo: no, yo soy Henry Ford, el creador de este carro. Por eso sé qué síntomas, qué situaciones hay que pueden dañar o varar el carro. Entonces, el creador de ese carro. Entonces, ¿por qué llevo a este punto? Porque Dios es nuestro creador. Entonces Él sabe cuando nos duele algo y nosotros simplemente acudimos al médico porque nos duele algo. Y el médico nos receta una pastilla, nos receta un remedio líquido.
porque la ciencia no puede operar milagros. Simplemente se basa en asuntos de estudios que han hecho a través del tiempo, que si le duele aquí, en esta parte, ellos ya saben qué parte o cómo tratar esa área. En cambio, el Señor, Dios Todopoderoso, creó al hombre y dijo Él: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Él no hace remiendos. Él no hace remiendos. Él hace prodigios, señales, abrir el mar. Un prodigio tremendo. Los milagros tremendos que se leen en la Biblia. Y son pocos porque no se escribieron todos. La pesca milagrosa. Dios es bueno. Y Dios quiere hacer milagros en nuestra vida, en nuestra casa, con nosotros. Dios es bueno. Hay un pasaje en la Biblia, pero orémosle al Señor, pidámosle perdón y misericordia. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Hemos pecado contra el cielo y contra Dios. Hemos pecado delante de los ángeles que Él ha puesto a guardarnos y a cuidarnos. Hemos mentido, hemos dicho cosas que no agradan. Hemos insultado, hemos envidiado, hemos, como dijo el Señor, adulterado, hemos fornicado, hemos hecho lo que desagrada a Él. El simple hecho de no buscarle y buscar otros asuntos, ya estamos adulterando. Estamos buscando otro asunto en vez de buscarle a Él. Eso se llama también adulterio. Y Dios es celoso. Pero Dios es bueno, envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que comprendiéramos que Dios quiere perdonar, Dios quiere sanar nuestra vida, que nos volvamos a Él. Él quiere sanar nuestra vida, todos esos asuntos que hay en nuestra vida. Entonces, gracias Jesús por tu palabra. Dios, perdona mi pecado. Dijo el salmista: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Perdóname, Señor. Perdona mi pecado, mi maldad. Perdona mi desobediencia. Perdona todo aquello que haya hecho que haya herido tu corazón, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, pido que tu sangre preciosa purifique mi vida, santifique mi vida. Hoy reconozco, Señor, que soy débil, que solamente tu presencia, tu fortaleza me puede ayudar en el nombre de Jesús. Dios es bueno, Dios perdona, Dios es perdonador, galardonador de los que le buscan. Él regala perdón. Si nosotros le buscamos, Él nos regala perdón, misericordia y salud. Dios es bueno, dice la Escritura en el libro de San Juan capítulo 11, versículo 40. Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Las palabras del Señor Jesucristo. No te he dicho. Alguna vez habremos escuchado de que el Señor hace maravillas, prodigios y señales. Muchas veces sin que le pidamos. Es misericordioso nuestro gran Dios. Sin pedirle ocurren milagros, señales. Algo que venía afectando nuestra vida se fue desvaneciendo, desapareciendo. Algo que nos asustaba, que teníamos temor. El Señor coloca ángeles ahí como protegiendo, como protección.
Y el resultado es que salimos avante, salimos libres de esos asuntos. Dios es bueno, abre puertas para que nosotros salgamos de todas esas situaciones. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No te he dicho. Desde hace 2026 años, viene diciendo a nuestro corazón y a nuestra vida, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué es ver la gloria de Dios? ¿Qué podemos aprender de ver la gloria de Dios? ¿Qué es ver la gloria de Dios? Pídale al Señor en revelación, dígale, Señor, yo quiero ver tu gloria. Quiero ver algo, Señor, una señal, un prodigio. Y el Señor le va a mostrar la grandeza, el poder, las señales. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, dice la Escritura. Tomarán en las manos serpientes. En fin, señales tremendas. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Todos queremos ver todos los días la gloria de Dios. Entonces, ¿pero de qué manera podemos ver la gloria de Dios? En el libro de Lucas vemos una persona que ansiaba también ver la gloria de Dios, que quería experimentar, sentir un milagro, como lo anhelan muchos en estos tiempos, muchos en los hospitales sin poder respirar, con unos tubos, algunos en otras partes, en pabellón de quemados, todos envueltos con la piel quemada, esperando, queriendo ver la gloria de Dios. Niños con cáncer, adultos con cáncer, hombres con SIDA, mujeres con SIDA. Enfermedades tremendas que han venido apareciendo, pero dice la Escritura, no hay nada imposible para Él. Habrá algo difícil para el Dios Todopoderoso. Habrá algo difícil para el Creador. No hay nada difícil. Pero entender y comprender, solamente el que haya sentido una molestia, una dolencia, el que haya tenido un cáncer, el que le haya afectado una enfermedad, el que haya perdido un ser querido y haya sido sanado, puede entender, el que ha visto la gloria de Dios. Entonces, vemos en la Escritura personas que ansiaban, querían ver la gloria de Dios en sanidades, en milagros. Dice la Escritura en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 40, desde el versículo 40. Dice la Escritura, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Esperar a Jesús con gozo en una necesidad. Cuando volvió Jesús, cuando vuelve Jesús, si no es cuando le clamamos y le decimos, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mi vecino que está enfermo, ten misericordia entonces vuelve Jesús. Recuerde que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y cuando alguien dice, Señor, ayúdame, Él extiende su mano
He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, dijo él. Cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Todos querían ver sus maravillas, señales y prodigios. Entonces también venía en medio de esa multitud, venía un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Este hombre Jairo era principal de la sinagoga, era un líder, un hombre de palabras. Era un hombre conocedor de la Escritura. Entonces, ¿pero qué ocurre con este hombre llamado Jairo? Vino y se postró a los pies de Jesús. Vino con una dificultad. Venía con una necesidad tremenda. Venía desesperado, si no llorando casi, con los ojos aguados. Y postrándose a los pies, le rogaba que entrase a su casa. Señor, ven a mi casa. Como cuando alguien está en la clínica. Señor, ven a la clínica. Señor, visítame en la clínica. Y dice, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo. Todavía estaba en medicina, esperando, si le actuaba la droga o los exámenes que le habían hecho. Entonces, dice la Escritura, que se estaba muriendo. Entonces, qué padre o qué madre, qué familiar o qué hombre, qué persona al ver a su hijo, a su hija muriéndose, no va a llamar a Jesús, no se va a postrar ante Jesús. Si queremos ver la gloria de Dios, hay que pedirle a Él. Él es el que puede ayudarnos, porque Él dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y mientras iba, dice la Escritura, mientras iba la multitud le oprimía. Mientras caminaba Jesús yendo a la casa de Jairo, se dirigía, porque el Señor no hace acepción de personas, sea rico, sea pobre, sea el que esté, sea militar, sea el que sea, Él va, Él viene. Cuando nosotros le rogamos y le decimos, ven a mi casa, Él va a llegar. Entonces, mientras Él caminaba, la multitud le oprimía, muchos le apretujaban, mucha multitud corría buscando, muchos para ver milagros, otros para recibirlos. Dice la Escritura, pero una mujer aparece en escena. Jesús va caminando hacia la casa de Jairo, pero aparece en escena una mujer. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Esta mujer, según la Escritura en el Antiguo Testamento, esta mujer debía estar fuera de los templos, fuera de las multitudes, fuera de los sacerdotes. No podía tocar a los judíos, porque inmediatamente la inmundicia que cargaba contaminaba al que tocara. Entonces por eso la aislaban, lejos, retirada. No podía estar cerca. Ella no podía ir al templo.
Ella no podía postrarse en el templo a rogar por su necesidad. Imagínense esa situación. Pero creía y quería ver la gloria de Dios. Entonces dice la Escritura, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Había gastado una fortuna tremenda, 12 años gastando la platica que se ganaba, intentando parar ese asunto del flujo de sangre. Y había gastado todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Había ido a especialistas, los mejores especialistas de la época, pero por ninguno había podido ser curado. Gastó el dinero, vendió digamos, lo que ella trataba en sus propias fuerzas, porque no podía ir al templo, no podía ir a rogar, a implorar un milagro. Entonces dice la palabra del Señor, perdón, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Esta mujer atraviesa la multitud que oprimía a Jesús y los discípulos que lo rodeaban para que la multitud no lo atropellaran. Dice la Escritura, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Perdón. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. La fe de aquella mujer, venciendo obstáculos, no interesándole, no importándole la travesía, dándose cuenta que todos la reconocían, porque cuando tenía ese flujo de sangre la mostraban al pueblo para que todos la conocieran y la tuvieran retirada. Pero aquella mujer valiente, esforzada, atravesó todo aquello que impedía el recibir su milagro, y se acercó por detrás de Jesús y tocó el borde de su manto. Tocó el borde de su manto, que significa el borde de las vestiduras tenía unos flecos, que cada fleco representaba los mandamientos. Entonces al ella asirse o tocar o aferrarse y decirle, Señor, ayúdame. Perdóneme si he fallado en estos mandamientos, perdóneme. He fallado en alguno o en todos, pero perdóneme. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó. Por el clamor, clama a mí, yo te responderé. Esa es la respuesta inmediata del Señor. Sabía Dios que aquella mujer tenía un flujo de sangre por 12 años, claro. Pero también sabía el Señor Jesús y sabía Dios Padre que aquella mujer había ido a muchos médicos, pero no había ido al que le podía libertar, al que podía quitarle ese azote. Entonces se detuvo el flujo de sangre. Inmediatamente tocó el borde de su manto. Entonces vienen las palabras de Jesús. Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Tremendo. Toda la multitud lo oprimía. Los discípulos tratando de dispersar, de detener la multitud para que no lo oprimiesen. Todos lo tocaban.
Esto es lo más sorprendente de ver la gloria de Dios, que hay miles, que hay 80, que hay 100, que hay 30. Pero uno solo se lleva el premio. Aquel que confía y cree que Él le puede sanar, que Él es nuestro sanador. Cuando uno dice, Señor, yo creo que tus espaldas, esas llagas llevaron mi enfermedad, se puede hacer el milagro. Misericordia, Señor, he fallado, he pecado. Viene la gloria de Dios a nuestra vida. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Entonces dice la Escritura, y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero todos te estamos tocando, todos estamos cantando cerca, Señor. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Por qué todos no reciben? ¿Por qué todos no obtienen lo que buscan? Porque esta mujer tuvo que vencer una cantidad de obstáculos. La multitud te aprieta y oprime, dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Jesús está lleno de poder. Está lleno de poder. Arrebatarle un poco de poder al Señor. Tocar el borde de su manto. Algunos dicen, no hay sanidad, no hay salvación. Muchas veces le dicen, no hay salvación ya para él. No, él ya se muere así. Dios lo está castigando. Tiene que haber cometido un pecado muy, como le dijeron a Pablo de Tarso cuando descendió descendió a la isla de Malta. Los nativos le dijeron, este hombre tiene que ser muy malo, porque si la justicia del mar casi lo mata, no lo mató, y ahora viene y está aquí y se le prendió una víbora y lo mordió, tiene que ser muy malo. Dios está esperando de nosotros que entendamos la Escritura, comprendamos que el favor de Dios para nosotros es Jesús, el Salvador, nuestro sanador, nuestro restaurador. Pido a Dios que mientras se lee este mensaje, pase su mano sobre los hospitales, haciendo milagros, prodigios, sanando enfermedades que para la ciencia es difícil. Que sea Él restaurando enfermedades en la sangre, enfermedades en la piel. Toda enfermedad sea ministrada por el poder de Dios. Dice, porque alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Salió poder de Jesús, pero solamente solamente lo arrebató una mujer enferma de 12 años con un flujo de sangre. Yo he venido a los enfermos, a los que están sanos. Dijo el Señor Jesús, yo he venido a los enfermos, a curarlos. Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, se dieron cuenta, diría la mujer. Ahora la causa era que había cometido una transgresión.
había incurrido en una grave situación que era acercarse a los judíos. Se vio sorprendida. La mujer diría, ahora tengo que pagar el haber hecho esto. Entonces viene temblando, viene con temor, angustiada como humana, como persona que tiene temor, porque muchos les han dicho que para recibir algo de Dios hay que estar sano. No, para recibir algo de Dios hay que estar enfermo. Para recibir perdón hay que ser pecador. Por eso el fariseo y el publicano dijo muchas cosas altivas, pero eso dijo el fariseo. Y el publicano, ¿qué dijo? No levantó su mirada porque sabía que era un hombre pecador. Y Dios al altivo lo mira de lejos, más al humilde de cerca, dice el Señor. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Le dijo, Señor, venía con una molestia, 12 años, Señor, cargando esta carga. Tienes que hacerlo, he creído en ti, Señor. Yo he creído, Señor, que tú puedes sanar, que tú puedes restaurarme, Señor. Recibió sanidad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Por tu fe has visto la gloria de Dios. Estaba hablando aún Jesús cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Vemos que ya terminó la escena de aquella mujer del flujo de sangre, pero ahora ocurre que el Señor Jesús iba a la casa de Jairo, porque había una hija de Jairo que estaba muriendo, como es el caso de muchas personas, con familias en hospitales, con personas en cárceles, con personas secuestradas, con personas en otros asuntos, pidiendo al Señor. Así estaba Jairo pidiendo, rogando por su hija, que lo visitara en su casa. Y el Señor iba de camino a la casa de Jairo. Entonces, ocurre que cuando estaba hablando Jesús, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, o sea de Jairo, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Qué tremenda palabra. Matadores de fe. Personas que matan la fe. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Ocurre algo tremendo en esta escena. No molestes más al maestro. Como cuando el médico diagnostica y dice, cáncer, te mueres ya. Vaya, despídase de la familia. Y comienza el cáncer a hablarle, te voy a matar, te vas a morir, no vas más. Comienza el cáncer a destruir internamente, totalmente, la vida del ser humano. Maldicho por un médico, maldicho por vecinos, maldicho por personas. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, ¿para qué ruega más? Ya no ruegue, si él no le hizo el milagro,
Entonces, pero aquí la palabra del Señor, el versículo 50 dice, oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. No temas, le dijo a Jairo. Inmediatamente Jairo, me imagino el dolor tan tremendo al escuchar el sonido de esa trompeta anunciando que la hija murió. Ese hombre llegó a decir, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Pero Jesús viene con esas palabras de poder, de autoridad, respondiendo, no temas, Jairo, no temas. No temas, aquí estoy yo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mas cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña, al padre y a la madre. ¿Por qué no dejó entrar a los matadores de fe, que solamente iban a mirar, a esperar qué podían observar? Jesús no quería escuchar más palabras como tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Él no quería escuchar esas palabras, él quería escuchar. Jesús es el sanador, Jesús es mi sanador, Jesús es mi restaurador. Él me ha dicho, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Alguien estaba muerto, resucitará para la vida eterna. Alguien está enfermo, la palabra del Señor dice que será sano. Gloria al Señor. Entonces dice la Escritura, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, hombres de fe, hombres que apoyarían lo que Jesús iba a hacer. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. No lloréis, no está muerta, sino que duerme. El Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Él le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y él salió con su traje mortuorio. Y él le dijo, desatadle y dejadle ir, desatadle de tanta atadura que lo ha venido matando, y lo mató. Gloria al Señor. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Entonces ocurre algo, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. ¿Quiénes se burlarían? Algunos por la ventana, porque él no dejó entrar sino a la mamá y al papá y a 3 discípulos. Me imagino que oían los que estaban afuera. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Su espíritu volvió. Volvió la alegría, el gozo, a la familia, al ver cómo
la lepra abandonó ese cuerpo, al ver cómo el cáncer salió de esa vida, al ver cómo sus pulmones nuevamente se alegran al recibir aire puro, al mirar cómo aquella persona que estaba enferma, que no podía caminar ahora, puede lograr caminar. Ese asma aquí en la garganta oprimiendo, se alejó. Esa sordera ya no existe más. Ese dolor en el cerebelo o en el cerebro, ya no más. Porque Él dijo, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. No hay necesidad de hacer piruetas. No hay necesidad de hacer alguna otra cosa. Cree solamente. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, dijo el Señor Jesús. Es su palabra, no es mis palabras. No estoy organizando un tema para alegrarle el día. Son las palabras vivas y eficaces del Señor Jesucristo las que restauran, las que sanan. Sanidad gratis. Y aquí yo les traeré sanidad y medicina, dijo Jeremías. Y se cumplió en Jesús, sanidad y medicina. Sanidad y medicina para sus huesos. Los huesos. Aquel que no podía caminar, aquel que no podía porque le duelen. El Señor llevó esa dolencia. Por su llaga, por su herida hemos sido curados, dice la Escritura. Que Dios nos bendiga esta noche, Dios bendiga a todo su pueblo, Dios bendiga a aquellos los que conocen y los que no conocen, Dios bendiga con sanidad para que crean. Que Dios bendiga operando el más tremendo milagro, que podamos ver la gloria de Dios en sanidades, en prodigios, puertas abiertas. Que Dios bendiga a los pequeños, los niños, trayendo sanidad. Toda fiebre, toda peste de tos se va en el nombre de Jesús. Toda tos, toda peste se va en el nombre que es sobre todo nombre, toda conjuntivitis en los ojos, toda enfermedad en los ojos, cataratas, toda dolencia en el cuerpo, se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo. Envío esa palabra a sus huesos secos. Oí palabra de Jesús. Por la llaga de Cristo hemos sido curados. Sangre enferma. Oí palabra de Jehová. Por la llaga de Cristo hemos sido curados. Cáncer, a ti te hablo. Por la llaga de Cristo hemos sido curados. En el nombre de Jesús hay poder. Hoy nos visitó el Señor. Volvió el Señor. Ha vuelto el Señor a operar tremendos milagros. Dios es bueno. Dios bendiga a su pueblo. Dios bendiga Colombia. Dios bendiga Jamundí. Dios bendiga el mundo entero. Dios bendiga esos lugares en conflictos. Que declare una palabra sobre esos lugares, Dios del cielo. Que mi Dios Todopoderoso declare su palabra sobre esos lugares para que se haga quietud y bonanza. Que se haga su voluntad. Que se haga su voluntad en nuestra vida. Que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima.